Amén. Así como está de pie, por favor, tome su Biblia y la abre en el libro de Génesis al capítulo 28, verso 10 al verso 16. Amén. Génesis capítulo 28, verso 10 al verso 16. Y le voy a pedir a mi hermano Fernando si nos apoya. Cuando estén listos, ¿me regalan un amén, mis hermanos? Amén. Ok. Génesis capítulo 28, versículo del 10 al 16. Dice: Jacob salió de Becer Shabá y se dirigió a Harán. Llegó a cierto lugar y se detuvo allí a pasar la noche, porque se había puesto el sol. Tomando una de las piedras del lugar, se la puso debajo de la cabeza y se recostó en aquel lugar. Tuvo un sueño. Había una escalera sobre el suelo cuya cúspide llegaba hasta el cielo, y los mensajeros de Elohim subían y bajaban por ella. Y Yahweh estaba... dice, ay, yo me perdí. Y Yahweh estaban paradas por ella, y Yahweh estaba parado encima de ella y dijo: Yo soy Yahweh, el Elohim de tu padre Abraham y el Elohim de Isaac. El suelo en el que estás recostado te lo asignaré a ti y a tu linaje. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te esparcirás al oeste, al este, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti y de tus descendientes. Recuerda, yo estoy contigo. Yo te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido lo que te prometí. Jacob despertó de su sueño y dijo: Ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Amén. Repita conmigo. Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Una vez más, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Ciertamente el Señor está conmigo y yo no lo sabía. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Encontramos una narración acerca de la historia de Jacob, de nuestro patriarca, y vemos aquí una gran enseñanza del lugar donde él estaba. Dice que él venía fatigado, cansado de huir, de haber engañado a su padre y de haber hecho enfurecer a su hermano Esaú versículos antes, y estaba huyendo prácticamente, y llegó a un lugar que es conocido como el Monte Moriah, un lugar sagrado donde habitaba la presencia del Eterno, donde estaba la presencia del Eterno, donde la presencia del Eterno se movía. Y hoy en día nosotros llegamos a lugares donde ciertamente no nos damos cuenta que la presencia del Eterno está en ese lugar. Y venimos tal vez fatigados, cansados, agobiados de muchas situaciones que nos rodean, situaciones a las cuales hoy en este tiempo nos vemos nosotros exhaustos, agobiados, como antes dije, y que todas esas cosas en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestra espiritualidad nos dan un cansancio y no nos dejan discernir o no nos dejan tomar en cuenta la presencia del Eterno en nuestras vidas o en el lugar donde nosotros estamos. Alguien dice: Dios está en todos lados, y es una gran verdad.
El Eterno está en todos lados, Él se manifiesta en todos lados, pero hay lugares sagrados, hay lugares donde el Eterno mora, donde el Eterno está, donde el Eterno se manifiesta, y hay lugares donde nosotros tenemos que abrir los ojos, el alma, el corazón, la mente, el espíritu, y tenemos que tener ese discernimiento para poder comprender. Hoy en día, en la situación en la que vivimos, en la situación en la que estamos pasando por crisis, por enfermedades, por pandemias, por infinidad de cosas, debemos de buscar un refugio, y desafortunadamente muchos nos estamos refugiando en la incertidumbre, en el temor, en el miedo, en la inseguridad, y estamos dejando entrar muchas cosas a nuestra vida. Y es tiempo de retornar y de regresar y reconocer que este lugar, precisamente donde estamos nosotros, es un lugar santo donde habita la presencia del Señor. Hace rato, cuando iniciaba la reunión, oraba Nacho y decía que este domingo no sea como un domingo normal, que al venir podamos recibir algo distinto, algo diferente, que podamos salir transformados, cambiados, que podamos salir nosotros edificados por la presencia del Señor, que podamos sentir la presencia del Señor, y al salir de este lugar podamos decir, como dijo Jacob: ciertamente la presencia del Señor está en este lugar y me ha fortalecido, me ha llenado de fe, me ha llenado de esa fe, de esa fortaleza, me ha llenado de ese gozo, me ha llenado de esa alegría. Entré pensando en muchas cosas negativas, entré tal vez pensando con mucho dolor, con mucho sufrimiento, pero salgo totalmente transformado, salgo totalmente distinto, porque la presencia del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, me invistió del amor de Dios, me transformó, me cambió, quitó mi fatiga, quitó mi cansancio y me dio la paz del Eterno. Jacob venía huyendo de esa situación a la cual le rodeaba, y no había comprendido que el lugar donde estaba era un lugar santo. Y es ahí donde el Eterno nos quiere llevar en este tiempo, a que nosotros comprendamos la importancia del lugar donde nosotros estamos, donde nosotros oramos, donde nosotros le ofrecemos un tributo de alabanza al Eterno, sea en nuestros hogares, sea en este lugar, sea en donde nosotros dedicamos un tiempo al Eterno. Debemos de entrar con el entendimiento de que es un lugar donde habita la presencia del Eterno. No podemos venir o no podemos entrar nosotros a esa presencia divina con tanto pensamientos negativos, no podemos entrar irrespetuosamente, sino que tenemos que entender que ese es un lugar donde nosotros nos vamos a edificar, nos vamos a llenar de la presencia del Señor, nos vamos a saturar, donde nuestra alma se va a regocijar ante la presencia del Señor, y nuestra alma se va a gozar en la presencia del Señor. Mucha gente allá afuera anda buscando un refugio, una fortaleza, y quiere encontrar el refugio tal vez en un medicamento, en una vacuna, tal vez quiere encontrar el refugio en un trabajo, o quiere encontrar el refugio en una seguridad que les dé. Pero la única seguridad que tenemos nosotros es el reconocer la presencia del Señor. La presencia del Señor es un acuerdo, es un pacto entre el Eterno y nosotros. Él prometió darnos de su presencia, de su Espíritu. Dijo que no nos dejaría huérfanos, sino que nos daría ese Consolador, el Espíritu de verdad. Es un acuerdo de que su presencia siempre estaría con nosotros. Pero la pregunta es, como dijo Jacob, ciertamente la presencia del Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. ¿Qué es lo que tal vez está pasando entre nosotros para no darnos cuenta de esa grandeza, de esa majestad, de ese poder magnífico, de esa gloria sublime del Eterno? ¿Estamos dando valor a la presencia del Señor en nuestras vidas, o estamos nosotros tomando ese valor de la presencia
presencia del Señor, buscándola, determinándonos en esa presencia del Señor. Esto me hace recordar cuando en la palabra del Señor, en la narración de las buenas noticias de los evangelios, habla una parte de lugares donde el Señor Yeshua iba a orar y había manifestaciones de la presencia de Dios y quedaba sellada en ese lugar la presencia de Dios. Posteriormente, en el libro de los Hechos encontramos en el capítulo 1 que cuando el Señor estaba por ascender ya para llegar a la diestra del Padre, les dijo a los discípulos que se quedaran en Jerusalén. ¿Dónde es Jerusalén? Jerusalén es la morada celestial, es la morada del Padre, y les dijo que se quedaran en ese lugar santo, en ese lugar sagrado. No se podían ir a otro territorio, no podían ir a otro lugar, no podían moverse de Jerusalén, sino que hasta que ellos fueran investidos por la presencia del Espíritu de Dios, hasta que fueran llenos de la presencia del Espíritu de Dios. Y muchas veces nosotros no podemos avanzar hasta que nos tengamos una fe fortalecida, una fe verdadera, una fe auténtica. Tenemos que quedarnos firmes en la presencia del Eterno y fortalecernos día a día más y más con la palabra, fortalecernos día a día más y más con la oración, fortalecernos día a día más y más con la alabanza, con el gozo, fortalecernos y fortalecernos. Y estos hombres hicieron lo mismo, se quedaron en Jerusalén, pero iban, dice, al monte de los olivos, donde había habido una transfiguración, donde había habido una señal de la presencia del Señor, donde se había aparecido Moisés y el profeta Elías, donde los discípulos habían visto una visión de la presencia del Señor y querían hacer una enramada en aquel lugar como señal, para que se acordasen de que la presencia del Eterno estaba en aquel lugar. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros recordar la presencia del Señor? ¿Qué es lo que nos hace venir a este lugar? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros entrar a este lugar? Dice la palabra que debemos entrar ante el trono del Señor con actitud de gracias. Debemos entrar ante el trono del Señor con gozo, con alegría, con una fe verdadera, creyendo que en este lugar está la gloria del Señor. Y al creer en esa presencia divina, vamos a salir transformados, vamos a salir diferentes, vamos a salir cambiados, vamos a salir diversos. Pero hay que tomar en cuenta que el lugar donde estamos es un lugar sagrado y es un lugar santo. Nuestro maestro Moisés, cuando iba a ir a la presencia del Señor, que vio la zarza ardiendo, él tuvo que, antes de entrar en esa visión, en esa zarza, tuvo que entender que el lugar donde él estaba era un lugar ¿qué? Santo, un lugar puro, un lugar donde iba a haber un desarrollo en su vida. Y cuando él va caminando para ver esa zarza, el Eterno le llama y le dice: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es un territorio santo. El lugar que tú estás por adentrarte, el lugar donde tú vas a estar, el lugar donde estás pisando, es una tierra santa, es una tierra de transformación, de cambios, es una tierra donde va a fluir leche y miel, donde va a haber bendición, es un lugar donde va a haber prosperidad, donde va a haber gozo, donde va a haber alegría. Pero tienes que entender que es un lugar sagrado y que es un lugar santo, y como todo lugar sagrado y como todo lugar santo, hay que darle una verdadera fe, un verdadero sentido, y tenemos nosotros que estar conscientes del territorio donde nosotros estamos. ¿Cómo venimos nosotros a este lugar? ¿Con qué actitud? ¿Con qué mentalidad? ¿Con qué propósito? ¿Con qué imagen nos presentamos delante del Eterno? Jacob
venía con todo su cansancio, con todo su dolor, venía huyendo de su pasado, de lo que había hecho, y esto no le permitía ver la presencia del Señor, no le permitía entender la presencia del Señor. Habían obstáculos en su vida que no le dejaban ver la presencia del Eterno. Muchas veces nosotros venimos así, de esa manera, a esta casa, atribulados, cansados, cargados con problemas, con pleitos, con discusiones de nuestro hogar, con problemas familiares, algunos con problemas de salud, enfermedad, y nos impiden realizar o ver, discernir la presencia del Señor y lo que el Señor verdaderamente quiere hacer en nuestras vidas. Y no le damos el valor adecuado al lugar donde nosotros estamos. Muchas veces lo tomamos como un distractor en nuestra vida, porque no hubo otra cosa que hacer, venimos porque es una obligación el venir, y no le damos esa santidad al hecho de estar en la casa de Dios, o al hecho de tomarnos un tiempo en nuestros hogares para invocar la presencia del Eterno. Respetar esa presencia y apagar todo lo que está alrededor, celulares, televisión, radio, y por 10, 15, 20 minutos o 5 minutos estar en una santidad completa de mente, corazón, cuerpo, alma, y dedicarle ese tiempo al Señor. ¿Sabe que Jacob se lamentó por no haber discernido que en ese lugar estaba la presencia del Señor? Porque él dijo, ciertamente en este lugar está la presencia del Señor, y yo no lo sabía. Él se arrepintió porque se durmió en aquel lugar, porque él pudo en aquel lugar haber danzado, él pudo en aquel lugar haber aplaudido, cantado, él pudo en aquel lugar haber orado, él pudo en aquel lugar haber hecho algo más que edificaría su alma, que iba a unir a su alma a la presencia del Señor. Él pudo haber reposado internamente en ese lugar, y perdió la oportunidad porque las aflicciones que lo rodeaban no lo dejaron ver la grandeza del Eterno. Yo sé que todos pasamos por pruebas, yo sé que todos pasamos por dificultades, yo sé que todos pasamos por luchas, pero hay un Dios más grande, hay un Dios todopoderoso, hay un Dios sublime, maravilloso, que nos libra de todas estas adversidades y de todos estos problemas, y que extiende su mano poderosa sobre nosotros para librarnos. Pero simplemente tenemos nosotros que cumplir con el acuerdo, con el pacto que nosotros tenemos de seguirle. Y uno de esos pactos es: y no te harás figura de otros que se dicen dioses. No tendrás otros que se dicen dioses, sino solamente el Eterno, tu Dios. A Él solamente adorarás y a Él solamente servirás. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos conscientes, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, donde quiera que nos movemos, que caminamos con la presencia de Dios, que la presencia de Dios está en nosotros, que el lugar donde nosotros estamos está la presencia del Señor, y el Señor está con nosotros, vamos a ser bendecidos. Vamos a ser respaldados por su Espíritu, vamos a ser librados de la muerte, vamos a ser librados de la enfermedad, vamos a ser librados de la pobreza, de la maldición, y vamos a pasar todas esas cosas. Porque su pacto es: aunque pases por las aguas no te ahogarás, y si por el fuego tú pasaras no te quemarás. Esta pandemia va a pasar y no nos va a suceder nada si confiamos en el Eterno. Esta circunstancia difícil económica va a pasar, y si no pasase, el Señor nos va a proveer, porque ese es su pacto. Pero solamente tenemos que aprender a discernir la presencia del Eterno. En esta lectura que hicimos, yo encuentro 3 aspectos importantes que nosotros debemos de comprender. Uno es el lugar donde nosotros estamos, que es un lugar santo y que habita la presencia de Dios en este lugar. Los discípulos, como decía, antes de ser investidos por el Espíritu de Dios, iban al monte de los Olivos, oraban,
perseveraban en la oración en ese lugar, porque habían reconocido que el lugar donde estaban era santo. Ellos se fortalecían ahí buscaban la presencia del Señor, ahí se llenaban de la presencia del Señor. Y cuando regresaban, dice que regresaban al aposento alto. ¿Qué era el aposento alto? El lugar donde se había conmemorado lo que nosotros conocemos como la última cena. Un lugar sagrado nuevamente, porque ahí se había celebrado un pacto donde había descendido la presencia del Señor, donde el Señor Yeshua levantó la copa y dijo: este es mi nuevo pacto. Este es un nuevo pacto donde nosotros íbamos a tener vida, donde nosotros íbamos a salir de la muerte para tener vida a través de la sangre del Cordero, a través del amor del Cordero, a través del pan que se iba a entregar Él, donde se conmemoró esa presencia. Pero ellos estaban ahí en esos lugares y acudían a esos lugares e iban a esos lugares y perseveraban y perseveraban. No dejemos que el enemigo nos robe la oportunidad de estar en un lugar sagrado. No dejemos que la enfermedad, las circunstancias, el dolor, el sufrimiento nos roben la oportunidad de estar en un lugar sagrado. Si hemos consagrado un rincón de nuestra casa, una habitación, acudamos a ese lugar, respetemos ese lugar y ciertamente reconozcamos que en ese lugar está la presencia del Señor, está el amor del Señor, está el gozo del Señor, está la fortaleza del Señor. Tal vez en este momento, en este tiempo, tú no puedes venir a este lugar, a la iglesia, pero puedes edificar un lugar sagrado y donde habite la presencia del Señor en tu casa. Un lugar apartado de toda contaminación, un lugar apartado de todo temor, miedo, de toda inseguridad, donde tú puedas entrar y refugiarte ahí y salir fortalecido, y salir transformado, y salir cambiado, y salir totalmente distinto, porque la presencia de Dios te cambió, te transformó, te movió en ese lugar. Y dice que Jacob se lamentó por esto, se arrepintió de esto. Hoy es tiempo de nosotros regresar a ese camino del Eterno. Pero dice que también Jacob vio una escalera. En ese lugar sagrado, él vio una escalera. Y esa escalera dice que veía ángeles que subían y ángeles que descendían. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué enseñanza nos quiere dar esto a nuestras vidas? En el lugar donde nosotros reconocemos la presencia del Señor, es un lugar para subir espiritualmente. Nosotros cuando vemos una escalera, pues se puede utilizar para subir o se puede utilizar para bajar, ¿verdad? Pero normalmente nunca utilizamos una escalera para bajar. Nadie quiere bajar, ¿verdad? Nadie quiere descender. Nadie quiere ir hacia abajo, todos queremos ir hacia dónde, hacia arriba, ¿verdad? Todos queremos subir. Y esto nos enseña que cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, si nosotros estamos atentos, si nosotros estamos firmes, si nosotros tenemos una fe verdadera, espiritualmente vamos a ir hacia arriba. Pero si nosotros nos distraemos y si nosotros no le damos valor al lugar donde nosotros estamos, espiritualmente también, ¿qué? Nos vamos a ir ¿a qué? Hacia abajo. No va a haber un crecimiento, no va a haber una fortaleza, no va a haber una fe, no va a haber esto. El Eterno en este lugar nos pone de su Espíritu. Su Espíritu nos da la sabiduría, nos da la inteligencia y el discernimiento a través de la palabra del Eterno. Porque dice la Escritura que Él mismo nos enseña, Él mismo nos recuerda, Él mismo nos trae, Él mismo nos ilustra de las cosas del Señor. Por cuanto está escrito cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios preparó para aquellos que le aman. Aquellos que están identificados con la presencia del Señor, que tienen una unidad con la presencia del Señor, que reconocen el territorio del Señor. Y dice que todas estas cosas el Señor nos las dio por medio del Espíritu a nosotros,
para que sepamos lo que es de nosotros, para que sepamos lo que el Espíritu nos dio. La escalera es un trampolín para ascender espiritualmente, pero también para poder subir nos enseña que hay que hacer un esfuerzo, que hay que tener una constancia, que hay que tener una dedicación. La escalera no es como un elevador que llegas y la aprietas y ¿qué pasa? Subes, ¿verdad? Llegas a un nivel. Sino la escalera tienes que ir subiendo, escalando, tienes que mantener esa constancia de estar subiendo y subiendo hasta que llegas a la meta. Tú no puedes subir 2 escalones y decir ya llegué a la meta porque todavía te faltan muchos escalones. A veces nosotros decimos que quisiéramos volar como los pájaros, pero no nos damos cuenta que también los pájaros tienen que hacer un esfuerzo para volar. Tienen que correr, yo los he visto que corren para dar un impulso, y una vez que se impulsan están aleteando hasta que van ascendiendo. Llega un momento en que ellos llegan a una altura y están solamente planeando, pero llega otro momento en que no pueden nada más planear, sino tienen que aletear para que la corriente no los venza, para que las cosas no los destruyan. Y ellos entienden la fuerza del viento y comprenden la fuerza del lugar donde están y se dejan llevar por ese viento. Esto significa que nosotros debemos hacer el esfuerzo en la presencia del Señor, en el lugar donde nosotros estamos, e ir subiendo y subiendo y dejarnos llevar por la corriente del Espíritu Santo. A veces van a venir corrientes que quieren destruir nuestra vida, que quieren derrotar nuestra vida. Pero si nos mantenemos constantemente en esa escalera y nos mantenemos constantemente con esa fuerza de ese lugar donde estamos y esa presencia, vamos a subir. Por muy duro que sea, por muy difícil que sea, vamos a lograr llegar a la meta. ¿Qué es lo que nos pide el Eterno? Solamente que nos esforcemos y seamos valientes. Es tiempo de que nos esforcemos, de que seamos valientes y que subamos espiritualmente. Muchos vemos esta situación difícil para nuestra vida, pero nunca, o la mayoría de nosotros no lo vemos como una oportunidad de Hashem Bará, del Poderoso, para tener un crecimiento espiritual y para tener una fe fuerte, fortalecida, para agarrarnos y confiar más del Eterno y tener más fe y tener más gozo y tener más alegría. Hace muchos años estaba el pastor Efraín en este lugar y ministrábamos liberación juntos, y venía la gente y una de las tareas que le dejaba a él o que ponía a él era que decía: te vas a ver al espejo y te vas a parar al espejo y le vas a decir: tú, sí, tú, el que está enfrente de mí. Y una vez que lo veas le vas a decir: ja, 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 este problemita, qué risa me da. Ja, 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 esta situación, qué risa me da. Ja, 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 voy a vencer todas estas circunstancias. Y esto es lo que quiere el Señor, esforzarnos. Que nosotros veamos esta circunstancia y decir: estoy en la presencia del Señor, estoy subiendo en la escalera de la fe, estoy subiendo en la escalera de la fortaleza del Señor, estoy subiendo por la escalera de la bendición del Señor, porque ciertamente la presencia del Señor está en ese lugar, porque ciertamente la presencia del Señor está hasta arriba, y yo voy a llegar a esa presencia, me voy a sostener de la mano del Señor, me voy a fortalecer en el espíritu de su fuerza, voy a cobrar fuerzas y voy a ascender y ascender. Y si vienen corrientes negativas, si vienen pensamientos malos, si viene tiempo de destrucción, no me voy a detener, me voy a tomar más fuerte de la mano de Hashem Bará, y mi fe va a ser fortalecida en él, y voy a tomarme y voy a sobresalir y voy a triunfar, porque todo lo puedo
Creo en Yeshua que me fortalece. Mi Dios está conmigo. Así como estuvo con Moisés, estará conmigo. Él no me dejará. Él no me desamparará. Él me dará la fuerza, el vigor y la fortaleza. ¡Ja, ja, ja! Esta pandemia, qué risa me da si Dios está conmigo y si yo estoy con Él. Y esto es lo que quiere mostrarnos el Eterno. Hay que hay que llegar a ese lugar sagrado y empezar a ascender espiritualmente. No detenernos, no pensar en un fracaso, no pensar en cosas malas. Es tiempo de reforzar la fe y de crecer y de aumentar más en ese gozo de la fe que nos da el Señor. No veamos esta circunstancia como un tiempo de derrota, como un tiempo de cosas malas, sino veámoslo como un tiempo de victorias, donde nosotros somos los protagonistas de la fe en este tiempo. En aquel tiempo hubo otros protagonistas de la fe, nuestros patriarcas, nuestros líderes, nuestros sabios, que triunfaron en su época. Hoy tú y yo somos los protagonistas de la fe. Hoy tú y yo somos los que nos tomamos de la mano de la fe. Hoy tú y yo somos los que tomamos la mano del Eterno para caminar. Tenemos la oportunidad de ascender espiritualmente. Démosle el tiempo a ascender. Estos discípulos, los discípulos perseveraban en la oración, en el ruego. En el libro de Hechos 2 dice que tenían en común todas las cosas. ¿Con quién? Entre ellos, pero no solamente entre ellos. Tenían en común todas las cosas con el Eterno, con la palabra del Eterno. Si el Eterno decía a caminar, si el Eterno decía caridad, caridad, si el Eterno decía oración, oración, si el Eterno decía alabanza, alabanza, porque tenían en común todas las cosas. Y tenían en común todas las cosas con el Eterno y caminaban de esta forma, que dice que eran investidos de la presencia del Señor y tenían el poder de la presencia del Señor. Y eso es lo que quiere el Eterno, que nosotros logremos salir de esta circunstancia y cambiar la situación. Hay un salmo que dice que cambiaron el valle de lágrimas por gozo. Nos encontramos tal vez en un valle de lágrimas, pero siempre vamos a vivir en ese valle de lágrimas. Siempre vamos a estar en ese valle de lágrimas, de lamento, de sufrimiento. Tenemos la oportunidad de cambiarlo. Jacob tuvo que entender que él venía de ese valle de lágrimas, pero reconoció que la presencia del Eterno estaba ahí. Vio el sueño de la escalera, vio lo que estaba sucediendo, entendió que esa escalera era para subir en aquel lugar sagrado que tenía que dedicarle. Y el Eterno le hizo un pacto, un acuerdo con él. Tú vas a estar en este lugar sagrado, tú vas a pertenecer a este lugar sagrado y tú vas a estarte moviendo en este lugar sagrado. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Movernos en ese lugar sagrado, darnos la identidad de ese lugar sagrado, pertenecer a ese lugar sagrado para estar subiendo a la presencia del Señor, subiendo espiritualmente en una mejoría de nuestra calidad de vida, en nuestra calidad de ser, en nuestra calidad de manifestarnos ante la presencia del Señor. Hoy la gente necesita reconocer gente que tenga presencia de Dios, gente que tenga esencia del amor de Dios, que extienda la mano, pero al extender la mano sea la mano del Señor extendida para alcanzar esa gente misericordia, para alcanzar esa gente gracia, para alcanzar esa gente salvación y para alcanzar esa gente fe, paz y armonía. Somos nosotros ese canal. Nosotros nos vamos a convertir en ese lugar sagrado para el Eterno y en esa escalera para la salvación a muchos. Y por último, lo que Jacob tuvo, dice que estuvo cansado y tuvo sueño. ¿Qué es el sueño? El sueño pues es fatiga,
es cansancio. El sueño también puede ser los pensamientos que a veces nosotros tenemos, que no realizamos durante el día, donde nuestro subconsciente trabaja en las noches y se refleja a través del sueño que tenemos. Y vamos a llamar que él tuvo sueño, y en ese sueño pues tenía pensamientos, y esos pensamientos era el escapar, el huir. Y muchas veces nosotros tenemos pensamientos que no van de acuerdo a los pensamientos del Eterno. Por eso no podemos entender y comprender a veces la presencia del Eterno en nuestras vidas, porque nuestros pensamientos van alejados de la fe, nuestros pensamientos van hacia nosotros, hacia un egoísmo, hacia lo que nosotros deseamos, queremos, pero tenemos que enfocar nuestros sueños y nuestros pensamientos a lo que el Eterno desea y a lo que el Eterno quiere y a lo que el Eterno desea hacer en nuestras vidas. Cuando yo recién llegué a este lugar, tenía 16 años, cuando vine por primera vez a este lugar. Yo me gustaba sentar en la parte de arriba, y había un hermano que me decía que me viniera abajo, que me sentara abajo, y yo le decía, pues no, pues yo me siento allá arriba porque veo bien, de ahí se ve bien. Y él me decía, no se trata de ver, se trata de sentir. Muchos de nosotros podemos tal vez ver, pero muchas veces no sentimos lo que el Eterno realmente quiere hacer en nuestras vidas, porque nuestros pensamientos están fuera de él. Y cuando yo me subía arriba, había veces que estaba la alabanza y yo pensaba en el partido de fútbol o pensaba en muchas otras cosas, y verdaderamente estaba en la casa del Señor, y había una presencia de Dios muy bonita en este lugar. Había momentos en que yo recuerdo reuniones que empezaban a las 5 de la tarde y terminaban a las 11, 12 de la noche, terminaban muy tarde, y había una presencia. Y había veces que en todas esas reuniones pues yo salía igual, porque mis pensamientos estaban alejados, mis sueños eran otros, mi motivación era otra, mi forma de ver era otra. Y Jacob venía con esa motivación. Tal vez él venía con el pensamiento del encargo que le había dado su padre, de ir a la tierra de su madre y encontrar una pareja para él. Tal vez su pensamiento era el encontrar esa pareja, que no había reconocido el lugar donde estaba, no había entendido que estaba la presencia del Señor, porque venía atribulado. ¿Con qué pensamientos nos presentamos nosotros ante esta casa? ¿Con qué actitud nos presentamos delante del Eterno? Dice la Escritura, yo me alegré con los que me decían, iremos a la casa del Señor. Yo tengo gozo con aquellos que vienen con esa alegría a la casa del Señor. Cuando yo pienso en esta cosa, cuando yo pienso en estos, me imagino que nosotros deberíamos de salir de nuestro hogar y levantarnos con esa alegría, asearnos, ponernos, vestirnos, perfumarnos, y tal vez nuestros hijos nos preguntan, ¿y por qué te perfumas? Porque hoy voy a ver al Eterno, voy a la casa del Señor. Y cuando vamos saliendo y cruzando de nuestra casa decimos Shema Israel, y empezamos a declarar la presencia del Señor sobre nuestras vidas. Y vamos saliendo gozosos y decir, voy a la casa del Señor, me voy a alegrar, voy a danzar, voy a disfrutar ese tiempo con el Eterno. Y venimos gozosos cantando y hablando y meditando y diciendo, Señor, abre mi corazón, abre mi espíritu, abre mi entendimiento, y Señor, que mi alma esté receptiva para poder recibir de tu presencia y de tu espíritu, Señor, y poder ser saturado del bien y misericordia tuya.
con ese pensamiento, con esa actitud es como nosotros debemos de venir. Y cuando llegamos aquí, empezar y decir, gracias Señor, porque puedo estar en este lugar. Gracias por mi vecino, gracias por el que vino, gracias Señor, porque estamos aquí como un carbón encendido, con un pensamiento distinto. Y eso es lo que tenía el libro de los Hechos. Por eso prosperaban en la presencia del Señor, porque pensaban en las maravillas de Dios, pensaban en las cosas gloriosas del Eterno. Y el Eterno quiere cambiar nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver. Normalmente pensamos a lo negativo, normalmente pensamos siempre a lo malo, normalmente siempre nos dejamos llevar por la corriente de los pensamientos de este mundo. No hay dinero, no hay solución, no hay esto, no hay lo otro. Parecemos ese programa de que es una familia de 10, ¿verdad? Donde el cuate es el que es el jefe de familia. Cuando llega a casa le preguntan, ¿cómo te fue? A mí siempre me va mal, todo me va mal, nada me sale bien. Porque no hay una fe, porque no hay un gozo, porque no hay una alegría, porque el pensamiento es que siempre le va a ir mal. Porque el pensamiento está ocupado por otras cosas y no está pensando en la bendición del Eterno. ¿Sabe? Cada mañana nos debemos de levantar y al despertarnos decir gracias Eterno porque nos has regresado a la vida y declarar: este es el día que el Eterno creó para nosotros. En este día nos vamos a alegrar. Este es el día que el Eterno creó para nosotros. En este día nos vamos a gozar. Hoy va a haber bendición en mi vida. Hoy voy a ser diferente. Hoy el Eterno me va a dar esa alegría y ese gozo. Y voy a hablar de su palabra. Y cuando llegue a la oficina voy a sonreír. Y mi jefe me va a llamar y me va a felicitar. Y me va a ascender de puesto. Y hoy me van a dar la noticia de que me van a subir el sueldo. Y empezar a pensar puras cosas positivas, a traer cosas positivas y declarar las bendiciones del Eterno en puras cosas positivas. Pero a veces nos levantamos y en lugar de pensar cosas positivas, hay veces que los casados voltean y ven a su esposa o a su esposo y dicen: uy, amaneció otra vez con la misma. Y piensan y se levantan: híjole, me va a ir mal, me levanté con el pie izquierdo. Y todo el día están pensando cosas negativas. Y eso nos impide recibir la presencia del Eterno. Eso nos impide recibir la gracia del Eterno y las bendiciones del Eterno a nuestra vida. Si no reconocemos el lugar donde estamos, y que ese lugar es sagrado y le damos la importancia al lugar donde estamos, no podemos ascender espiritualmente. Pero para ascender espiritualmente hay que pensar cosas buenas, hay que atraer cosas buenas, hay que hacer cosas buenas, hay que luchar por cosas buenas. ¿Sabes? Todos podemos hacer cosas buenas. Tú puedes abrazar a alguien, puedes sonreír a alguien, puedes ayudar con el mandado a cargar la bolsa del mandado a alguien. Eso es pensar cosas buenas, eso es hacer cosas buenas. Puedes leer un versículo de Torah, de fe, a tu familia. Eso es hacer algo bueno. Le cambias el pensamiento a tu familia, la forma de ver. Reconozcamos la presencia del Señor y no nos arrepintamos de estar en la presencia del Señor. Jacob reconoció y dijo: ciertamente el Eterno habita en este lugar. Y yo no me había dado cuenta. ¿Cuántas veces has venido a este lugar y has dejado perder bendiciones a tu vida? ¿Cuántas veces has estado en tu casa con tu familia y tu familia han orado familiarmente y ha habido una presencia del Señor y no te has dado cuenta? Hay que reconocer que en medio de esta situación
El Eterno está con nosotros y su presencia está con nosotros. Y Él quiere bendecirnos y quiere a nosotros darnos de su amor, de su gozo y de su paz. Inclinamos el rostro, por favor, y repita conmigo. Gracias, eterno Dios, por tu palabra, porque es bendita y tu presencia está en mi vida. Ayúdame a subir en una fe verdadera, auténtica y real, donde pueda crecer y ver la gloria de tu reino en mi vida. Esa fe que transforma, que cambia mi manera de ver las cosas, mis pensamientos, mis sueños, mis emociones y mi voluntad, y la moldea a tu voluntad. Quiero creer y no quiero dejar pasar ningún momento de tu presencia divina en mi vida. Muchas gracias por los méritos del Señor Yeshua HaMashiach Melech, nuestro Rey y Mesías, el Señor Jesucristo. Amén, amén, amén y amén. Amén.